Las expresiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien o quienes se dirigen a usted. Informativo Forever FM presenta al invitado de hoy. Ocho de la mañana, 44 minutos. Iniciamos el diálogo con el doctor Byron López Castillo, analista político. Doctor, siempre usted es bienvenido en nuestra casa, parte ya de la familia Forever. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, los felicito, mis palabras iniciales, por este lindo local que tiene. Muy amable. Una vista hermosa y una presentación extraordinaria del local, lo felicito. Y la idea es para precisamente... Producto de su esfuerzo y de su trabajo. Muy amable, tiene gracias, mérito doctor. Por eso. Doctor, para entrar en materia con el tema al que lo hemos invitado, la orden de prisión contra Rafael Correa fue dictada el 3 de julio de 2018. No se ha cumplido. La jueza Daniela Camacho fue la que dictó esto. Se habla en los últimos tiempos, y sobre todo Christopher Marchán, uno de los defensores del expresidente Rafael Correa, que la Interpol ha suspendido la orden de prisión por falta de estar apegado al derecho y con tintes de fines políticos. De manera legal, ¿cuál es su apreciación sobre esta situación? Bienvenido, doctor. El expresidente está llamado a juicio por estar prófugo, porque está con orden de prisión y no ha podido ser apresado. Este proceso se detiene para él, porque la etapa subsiguiente a la actual es la del juicio, a la etapa de juicio. ¿Qué va a ser antes? Dice la ley, ante un tribunal. Es en la etapa de juicio en donde se llega a dos cosas, o a condenar al procesado, o a ratificarle su inocencia, si es que no hay méritos probatorios en la audiencia de prueba, aunque sea redundante. De tal manera que el tribunal se dice que llega ciego al conocimiento de la causa y que son las partes procesales las que tienen que convencer, por un principio jurídico dice al tribunal, hay que convencerlo antes que vencerlo, convencerlo con las pruebas que en ese momento conoce para que se forme un criterio claro de si es o no responsable del delito que se le imputa. Cuando el sujeto está presente, la acusación fiscal formulará cargos contra él probando que el delito que fue materia del proceso existe y por lo tanto una primera condición, existe el delito perpetrado. Y segundo, tiene que establecerse con pruebas que la persona que está en ese momento frente al tribunal fue la que participó en la comisión de la infracción, ya como autor, como coautor o como cómplice, de acuerdo con el COIP. Cuando el delito es se dice, casi me equivoco yo mismo, la gente dice el delito es imprescriptible. El delito no es imprescriptible. Lo que es imprescriptible es el ejercicio de la acción penal y de la pena. El delito no prescribe. Claro. El delito está constando en ya se lo cometió. Exacto. O no se lo cometió. Lo que prescribe es el ejercicio para poder tramitarse la causa o la pena cuando ésta se impone, eso prescribe. Pero hay tipos de delitos para los cuales es imprescriptible tanto el ejercicio de la acción penal como de la pena. Esos son, entre otros, el peculado, la concusión, el cohecho, la de lesa humanidad, lavado de activos, crimen organizado. Entre eso está el peculado y la concusión. Cuando una persona está procesada por peculado, se llega a la audiencia del tribunal, ante el tribunal, y no importa que el sujeto no esté presente, porque en este tipo de delitos para los cuales no hay prescripción ni para la pena ni para la acción penal, no es necesaria la presencia del procesado. Entonces puede juzgarse al procesado en ausencia. Doctor, ahí le hago un paréntesis. En el caso de los delitos especulados, pero el señor Correa no está llamado por delito especulado todavía. Exacto. Está haciendo una exposición. Por el tema del secuestro. Correcto. Pero ya hay ahora una petición a la Fiscalía que sea también por peculado. Eso es lo que quiero ir piano, va lontano, decía el italiano. Aquí hay un juicio contra el señor Correa, en el cual está procesado y llamado ya a juicio por un delito de secuestro que se llama ahora y que era plagio cuando se lo perpetró con el Código Penal anterior. Pero en definitiva la figura jurídica es la misma. Ese delito de plagio o de secuestro actual, para ese delito no
cabe la imprescriptibilidad. Y por lo tanto empieza a prescribir, en este caso, el ejercicio de la acción, porque la acción penal termina cuando se ejecutaría la sentencia. Hasta este momento hay una acción penal. El momento que me condenan y se ejecutaría la sentencia, en ese momento empieza a transcurrir la prescripción de la pena. Pero hasta tanto no hay una pena ejecutoriada, todo es acción penal, ejercicio de acción penal. En este caso, empiezan a correr para el expresidente Correa, si él no se presenta o no es capturado y traído al Ecuador para su juzgamiento, en ese caso corre el tiempo para la prescripción. ¿Cuántos años? 7 años. 7 años. Por el delito de plagio o secuestro. De secuestro. De esta manera que él deberá estar fuera del país 7 años, si es que regresa o lo trae la Interpol o voluntariamente se presenta, etcétera, va al juzgamiento y ahí lo pueden absolver o condenar. Ya. Pero si se le plantea ahora un juicio por peculado, ya cambia la figura. Alguna vez yo hablé con usted en este valioso programa la situación del señor Glass. Él está sentenciado por un delito de asociación ilícita. Y expliqué entonces, y quiero hacer ahora también, de acuerdo con mis modestas capacidades, que la asociación ilícita es un delito que se caracteriza por la unión, por la reunión de más de 2 personas para cometer alguna infracción. O sea que el delito está tipificado por el simple hecho de reunirnos para. Si de la reunión a la que me refiero se comete algún delito, entonces ¿qué surge? Un nuevo proceso penal por el delito que fue motivo de esa asociación. Y del juzgamiento del señor Glass, que ha surgido una asociación ilícita, que está condenado en primera instancia, está en casación, creo, la sentencia, pero ahí se derivaron algunos delitos que habían sido preparados para cometerlo como consecuencia de la asociación. ¿Qué debe haber habido? Entiendo que debe haber ya la iniciación de la indagación previa por esos delitos que fueron motivo de la asociación ilícita para cometerlos. Lo mismo sucede ahora. Con el caso del están diciendo que Rafael para Correa. poderlo secuestrar. Ahí pregunto algo. No, permítame terminar. A ver. Usted tiene, no me deje, y la gente necesita saber algo más de lo que yo puedo saber. ¿Qué pasa aquí? Está el señor Correa llamado a juicio por el delito de plagio. Está ausente, no se lo puedo juzgar. Pero de la resolución de la señora ministra, jueza, aparece que para la comisión del delito de secuestro del señor Balda en Colombia, ese secuestro se hizo con dinero del Estado. Y hay un señor Chicay, si no me equivoco, y la señorita Falcón, si no me equivoco, que dicen textualmente que la plata se la dieron del dinero del Estado para que con esa plata capturan a este señor. Se usó dinero de Senaín para viajar esos a Bogotá dineros a secuestrar. No eran destinados para eso. Entonces, ¿qué dice el Código Penal? Que comete peculado el funcionario público que disponga arbitrariamente de dinero del Estado para actitudes o procedimientos que no son los destinados a esos valores. Si esto fuera así, por eso han mandado ya al fiscal para que inicie un juicio por peculado a consecuencia de esta afirmación que surge de este proceso. Sí, eso lo ahí dice, cabe otro juicio para el señor Correa, eso si acaso se llega. Ex agentes Raúl Chicaiza y Jessica Falcón. Doctor, le pregunto, Interpol, vamos a asumir que Interpol, como dice Christophe Marchand, dijo que no hay elementos de juicio apegados al derecho, sino tintes de fines políticos. ¿La Interpol está capacitada para facultar? Esa es una afirmación del abogado del señor Correa. Es nada más una interpretación. Sí. Y el abogado del procesado tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. ¿Y por qué Interpol no ha intervenido, no ha Porque actuado? Porque todavía en ese no caso se ha pronunciado. De lo que yo he leído, no se ha pronunciado. Hablan de que en esta semana, la próxima, se van a funcionar. Ellos no pueden opinar que no persiguen a una persona porque es político. Pero sí pueden analizar o no. Para ellos, pero no lo pueden transmitir. Entonces, ¿y pueden contradecir a la jueza? Después al Ecuador no lo podemos por otro argumento, pero no por ese, es mi opinión. ¿Y pueden contradecir a la jueza? La orden no, a la jueza no lo van a contradecir. No la pueden. No. Dirán, no lo capturamos y punto. Doctor, asilo político en Bélgica. Ya el expresidente Rafael Correa negó que haya solicitado el asilo político, pero podría darse esa posibilidad también. El asilo político, de acuerdo con el derecho internacional público, las convenciones internacionales de las cuales es suscriptor el Ecuador, se da exclusivamente para los delitos políticos. Eso está muy claro.
Por eso sorprende al país que el señor Assange, a él se le haya concedido asilo político en la Embajada del Ecuador en Londres y que siga en esa condición todavía. Cuando el delito es otro. El delito por el cual está acusado por la legislación sueca es un delito común, un acoso sexual, algo así. Acoso sexual. Entonces no podía Violación, acogerse. sí. Entonces no cabe que se hable de un asilo político. Y Europa en ese sentido sí es sumamente exigente. No cabe que se hable de un asilo político por este delito. Y porque la no es delito persecución político. política, la apreciación no es subjetiva. No. En este Aquí caso hay un juicio cuando rapto y podría ser por peculado. Cuando un político hace lo que pasa ahora, todos se llaman perseguidos políticos. La Keiko Fujimori en el Perú, Humala en el Perú, el señor Maduro mañana en Venezuela, el señor que fue presidente de Guatemala, todos dicen ser perseguidos políticos. Es un eslogan muy manoseado que ya nadie cree. En el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, todo esto que sucedió de una huelga de hambre, ahí entraron inclusive movimientos de derechos humanos, la esposa muy respetable del ingeniero Jorge Glass fue conducido a un hospital en Quito, luego ha sido regresado a la Tacunga. Él dice que prefiere estar en cárcel 4. ¿Cómo poner en orden jurídicamente, doctor Byron López Castillo, esta situación? Él está detenido en una cárcel que fue con ese objeto construida. Ahí estuvo Galo Lara, han estado muchos presos políticos, unos comunes otros. El señor Pareja está también ahí, también Pareja tiene que pedir que lo saquen. Y cuando estaba Galo Lara era una gran cárcel, ahora ya no vale. Entonces yo no me meto en ese tema muy subjetivo, yo respeto mucho el sentimiento humano. La señora debe estar adolorida por lo que está sintiendo, y él también sintiendo la prisión. Yo algo sé de Código Penal, de Derecho Penal, y se estudia esto, la angustia que vive un preso. Estar encerrado en 4 metros cuadrados, etcétera, privado de su libertad, angustia, y puede generar en consecuencia mucho más grave un suicidio, etcétera. Entonces yo comparto ese sentimiento humano, jurídicamente no, porque esa cárcel fue hecha para eso. ¿Por qué la hicieron allá? No sé. ¿Con qué intenciones? No sé. Pero una cárcel destinada para eso. Porque si no, como todos somos iguales ante la ley, todos los de la Tacunga tendrían que pedir que los manden a la cárcel. Le pregunto, ¿debe haber diferencia? El hecho de que fue un vicepresidente de la República no es un preso... Bueno, o sea, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, usted lo acaba de decir. Esto está ratificado. A mí me impresionó mucho cuando estuve en alguna función, no me acuerdo qué naturaleza, en Europa, en Barcelona. Ya me gustó mucho el campo penal. Fui a visitar una cárcel, y en la cárcel, en la puerta, en la entrada, hay un eslogan, un lema. Aquí entra el hombre, afuera queda el delito. Es importante esta frase. Y el cargo que ocupaba también. No, claro, el hombre entra ahí claro, el hombre, yo cometo el delito, yo entro ahí como hombre. Todos iguales. Claro. Y lo que hice se queda afuera. Porque ¿cuál es el objeto de la cárcel? Teóricamente, dogmáticamente, la cárcel tiene por objeto la rehabilitación, la reeducación, la regeneración, las 3 famosas ¿Cómo tratar el tema de la huelga de hambre? En esa regeneración, en ese delito. Una señal de protesta por la inconformidad que siente de estar privado de la libertad. Hay gente que se declara huelga de hambre no porque está presa, sino porque no le pagan el sueldo. Entonces una reacción del hombre... Pero vamos a asumir que el vicepresidente se deteriore en su salud. ¿Hay responsabilidad del Estado ahí? No. No hay, que inmediatamente que se sintió mal, inmediatamente lo trajeron a la Andrade Marín, en Quito, un hospital serio, de médicos de solvencia profesional, lo chequearon del pelo a la uña, y dictaminaron que él estaba muy bien, su estado anímico, tal vez doblegado por el problema, pero físicamente bien. He leído la información. Claro, y por lo tanto resolvieron que regrese a la Tacunga. Diagnóstico de los médicos. Hubiera sido grave que teniendo al sujeto en una situación muy crítica, no le hubieran atendido médicamente. Ahí sí. Aquí en Guayaquil se ve todos los días. En la penitenciaría hay reos que están cumpliendo pena o conversión preventiva, que de pronto tienen deficiencia de su salud, inmediatamente bien vigilados los llevan al hospital. Por eso toda penitenciaría aspiraría a tener hospitales propios, para que no estén saliendo los internos a un hospital público. Pero aquí no se tiene así, y van a un hospital vigilado, lo chequean, está en buen estado, regresa, y si no, pues se queda en ese hospital hasta que se cure.
Doctor Byron López Castillo, una última inquietud o tema. La conformación de la nueva Corte Constitucional. Usted habrá visto que ya hay algunos candidatos preelegidos y de los cuales saldrá definitivamente aquello que todos los ecuatorianos aspiramos. La aspiración que tenemos los ecuatorianos en general, y creo que será unánime, es que la justicia sea independiente, que haya independencia de justicia, que no la ha habido durante estos 10 años. Y con ese propósito esperamos que los nuevos organismos de justicia, entre los cuales está la Corte Constitucional, sea integrada por gente docta, independiente, con experiencia jurídica y profundamente conocedora del derecho constitucional. Porque esa es la tarea de esta Corte, la supervigilancia de la Constitución por encima de todo lo demás. Aspiración de quienes nos entendemos algo de estas cosas es que se suprimiera para conocimiento de la Corte Constitucional la famosa acción extraordinaria, porque es una cuarta o quinta instancia. Eso no cabe, eso habría que hacer lo posible, los legisladores ojalá entiendan. Para conocer lo que es la acción extraordinaria, muchos amigos se preguntarán, ¿qué es? Está permitido que una persona acuda a la Corte Constitucional cuando hay una sentencia civil, penal, laboral, lo que sea, ya a la que no hay a dónde más acudir, es decir, una sentencia ejecutorial. Se acude ahí a la Corte Constitucional para que la Corte determine si existe o no razón para que la sentencia sea declarada sin valor. Entonces, ¿qué ha valido una pelea de años? Primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, para que llegue a la Corte Constitucional, que es una cuarta instancia indebidamente hecha porque contradice los principios jurídicos, para que ésta diga finalmente esa sentencia no vale. Doctor, usted trabaja y litiga a diario, doctor Byron López Castillo, justamente de aquí entiendo que está con uno de esos compromisos. Pero la justicia, ¿qué pasó? Dicen que la Constitución es garantista. ¿Pasa esto también en el tema laboral y en otros asuntos que hay la apelación, y lo peor, sin nuevos argumentos, sino simplemente porque la apelación obliga al juez traspasar a instancias superiores solo porque alguien apeló? Jurídicamente, ordinariamente es conveniente una segunda opinión, llamémoslo así, para que no sea la imposición del de abajo el que prevalezca. Para eso son los recursos, y eso está bien establecido. Recursos de apelación, recursos de tercera instancia, es lo que siempre hemos tenido aquí. ¿Con qué objeto? Porque el juez se puede equivocar. Errarum humanum est. No es que los hombres somos herreros, sino que el hombre se equivoca por ser hombre. Entonces un juez puede equivocarse de buena fe, de mala fe, por ignorancia, por desconocimiento. ¿Es como para salir de la duda o...? Para establecer que lo que él dijo tenga validez si vale en la segunda instancia. Se ratifica. Exacto. Y si no, pues se revoca. Y eso tiene un antecedente histórico doctrinario viejo. Nuevos argumentos sobre lo que ha dictado el juez. Por eso no simplemente porque se lo pide. No. Usted pide la apelación y en la segunda instancia tiene que ir a fundamentar el por qué apeló y por qué dijo que el juez se equivocó y por qué dice que la sentencia está equivocada o errada, para hacer ante el juez de alzada, que se llama, que él se convenza del criterio que le expongo y él falle en sentido contrario a lo que opinó el inferior. Eso tiene una razón de ser jurídico. Cuidado que vienen a decir que para ganar tiempo una sola instancia, no. Lo que hay que hacer es que se cumplan los términos, que es otra cosa importante y hay muy poco tiempo para hablar. Pero, ¿qué es lo que pasa en este país? Que aquí no se respetan los términos y entonces cae una demora o en una rémora. El juez falla cuando le da la gana. Y esto no está bien. No está bien. Ahí comete delito de prevaricato. Es que ellos argumentan, y eso también voy a la Corte Constitucional, que, como bien dice usted, al llegar finalmente a la Corte, se acumulan tantas demandas de revisiones, que la justicia también tiene ahí, de alguna manera, los jueces ¿cuántos algo que juicios explicar? van a encontrar los nuevos miembros de la Corte Constitucional ahora? Acumulados. Desde el tiempo que no existe la ¿Cuántos Corte. cree usted? Miles. Y algunos prescritos ya. Entonces, No, es que la solución... ¿qué es lo que falló? ¿La disposición o que los señores no trabajaron? No puedo creer esto, seguro. Que la Corte Constitucional no tiene por qué ser un organismo en donde se acuda con acción extraordinaria frente a una sentencia ejecutoriada en la primera, segunda y tercera instancia. La Corte Constitucional, como otra parte del mundo, aquí en Colombia, aquí cerquita,
es para vigilar la supervivencia de los derechos democráticos constantes en la Constitución. Y la aplicación de la Constitución. Y la aplicación de la Constitución, Claro que sí, claro. La interpretación. Lo que etcétera. sí quiero aprovechar acá, dentro del tiempo que usted me permita. Doctor, el que usted Muchas dispone. gracias. No, gracias. Es que tenemos que ser exigentes. Y hay aquí en Guayaquil un movimiento que se llama Independencia Judicial. Ha tomado vial este movimiento. Nació con 25, ahorita son más de 200 y hemos regado por el país, hemos visitado algunas ciudades del país. Estuvimos con el doctor Trujillo en Quito, con el doctor Merlo en Quito, con el Contralor de la República en Quito, sin propaganda, sin bulla, sin nada, exponiendo el criterio de los abogados guayaquileños, de los que vivimos en Guayaquil, de la necesidad histórica de que haya independencia de la justicia. Y han compartido este criterio tanto la Corte Judicatura y Transitoria a través de su presidente, el doctor Aquel R.L. y Merlo, como el doctor Trujillo como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y el señor Contralor de la República. Porque mientras no haya justicia independiente, no hay paz. Mientras no hay justicia independiente, no hay derecho, no hay libertad. Tocado ese tema, igual hay que trabajar en el tema de la independencia del fiscal, del procurador, Esa independencia de del justicia, contralor. pues, si ellos son parte de la justicia, pues, hablamos de la independencia de ellos, que no sean dependientes del mandatario de turno. Entonces volvemos al Consejo de Participación Ciudadana, que los Sí, elige. pero siempre que se cumpla, porque aquí todo queda en la literatura, queda en la letra linda, en grandes caracteres, pero en la práctica nada. ¿Cómo el va Consejo de esa Participación gestión de la independencia? está muy bien. Pero va avanzando, está Avanzando, Ah, qué tenemos bueno. reuniones aquí, y aquí le quiero pedir públicamente que nos dé un día para venir aquí, o vengan miembros a analizar este tema. Usted organice. Ya hemos diga estado en quiénes, alguna para radio de la nosotros ciudad que nos han invitarlos. hemos estado en alguna radio de la ciudad que nos han invitado. Ya. Estuvimos en Puerto Viejo, estuvimos en Ambato, estuvimos en La Tacunga, estamos andando el país, estuvimos en Quito, reunidos con la gente de derecho que clama porque haya justicia en el país, independencia de justicia. Mire que ahora tenemos ya más micrófonos. Ahora Aquí hay sí, 4. no, esto es un lindo A mí me sitio. ceden el 1, 5. Invite No, y le hablo usted, seriamente. denos yo también. Lo comprometo Invite para- a los 4, incluido usted, ¿no? A los otros 3 colegas suyos. Esta radio es del Gran Guayaquil, doctor, Eso y es. de aquí estamos hablándole al Ecuador. Y le voy a decir una cosa, que este movimiento que estamos metidos, yo mismo voy a decir la palabra, ha creado una gran conciencia nacional. El doctor Trujillo, un hombre respetable por 1000 razones, tuvo una frase: Guayaquil es la ciudad que da ejemplo de muchas cosas, nos dijo. Ujú. Y usted está dando ejemplo de una cosa extraordinaria. Aquí vienen a este consejo a quejarse, a llorar, a mendigar. Y no llevan soluciones. Y nosotros y no lleva nada, y nosotros llevamos soluciones, y cuando vengamos aquí les traeremos los trabajos que hemos realizado por escrito. Hace poco tuvimos una reunión última con más de 200 abogados, la semana pasada, en el Paraní fue la unidad Ortega Moreira, en donde ya hicimos pública la entrega de otro documento que contiene sugerencias, reformas a las leyes, ¿Qué tiempo usted necesita para este tipo de foro? aquí en la radio, un día. No, pues, hablemos de lo que podemos. Será 1 hora, me imagino. Yo le invito a que nos dé 1 hora, Ya 1 hora. ¿correcto? Usted ponga el día. Perfecto, agradezco coordinamos mucho. con Michelle Yo esta inquietud Cabanilla me la y llevo Juan Manuel ahora Delgado. para decirles Listo, quiénes doctor. vienen, el día y la hora. Porque es importante esto. Hasta tanto no tengamos una justicia independiente, no habrá paz en el país y en el mundo. Y ahora todavía la justicia está con una estructura que no va a poder ser desbaratada fácilmente. Así es. Porque Correímos lo que hizo fue elaborar una estructura jurídica propicia para la impunidad. Y quienes ya tenemos cerca a Julián Coronel y vemos que la vida no es pues eterna. Espero que esté bastante lejos todavía. Ojalá. Y eso le dije al doctor Trujillo también en Quito. No, doctor, yo tuve un homenaje la semana pasada Sí, y yo correcto. también me permití No, hablando en serio. públicamente. Nos preocupa el porvenir del rendirle país, homenaje. de nuestros hijos y nietos. Debe haber una justicia independiente para que haya justicia, tiene que haber paz, y para que haya paz de justicia, etcétera. Entonces yo le acepto la invitación que me formula, que ha sido motivada por mí, y le indicaré día y hora para... ¿Qué hora? Este tiene una audiencia... De 8 a 9 de la Ya. mañana, escogemos el día Perfecto, propicio. 8 a 9. Y ya está Y ahí usted venimos acá invitado. con planteamientos, resoluciones y aspiraciones. Estamos esperando una invitación de Riobamba para ir también a Riobamba. Queremos mandar al Ecuador. Le dije al doctor Trujillo, le dijimos, doctor, califíquenos como Quijotes, como idiotas, No. como bobos, Bueno, como bueno, usted sí, quiera. sí. Pero es Quijote una tiene nueva unas actitud de la bellezas. ciudadanía ajena a buscar cargos públicos. Es importante. Quienes estamos metidos en esta tarea, no estamos buscando cargos públicos, ni renombre, ni figuración,
ni estas cosas Esa es una baladíes, garantía sino de que simplemente pensando son en país, bien intencionados. como queremos que sea la gente en el Ecuador, que piense no en las elecciones del 19 y del 21, sino que pensemos en Ecuador al año 2050. Y le prometo algo más, una vez que ya coordinemos el día con el doctor Byron López Castillo y sus 3 colegas jurisconsultos, constitucionalistas, acá comenzamos a hacer una promoción en la radio durante la semana previa para que haya una mejor y más audiencia. Sí, usted estaba diciendo, nos escuchan ventajosamente líderes de opinión, estudiantes, trabajadores, todos los ecuatorianos que están interesados en un mejor país. Porque el objetivo nuestro es, entre otros aspectos, motivar a la ciudadanía. Hay una sociedad un poco con anomia, hay una sociedad un poco indiferente, hay una sociedad que no le importa mucho lo que está pasando, y entonces ven el toro de lejos y no quieren meterse al ruedo a torearlo. Bueno, porque también es que la justicia no ha sido independiente. Eso, porque la gente desconfía. Lo de Posorge es un ejemplo de que la gente no confía en la justicia. Y es grave cuando el hombre empieza a hacerse justicia con sus propias manos. No, pues estamos regresando y eso a la época de las cavernas. La justicia privada ya pasó de moda. Eso tenemos que evitar. Y en eso andamos. Y usted también llámenos cuando vengamos Quijotes, soñadores, sí, ilusos, podemos ponerle el título, pero Quijote de la justicia. De Quijote está hecho el mundo. Y si no por Quijote la Mancha, claro, no tendremos un modelo de hombre, ¿verdad? Para iluminar al Ecuador y de Ecuador iluminar al mundo. Así Bienvenido a estas ideas, doctor Byron López Castillo, analista político, constitucionalista, articulista de Diario Expreso. Muy amable, doctor. Gracias a usted por su invitación. Vamos al corte comercial.